¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta nuestra segunda clase, vamos a revisar un poquito sobre cómo tenemos que planificar los distintos procesos de selección, ¿ok? Tanto al momento de reclutar como al momento de seleccionar. Y mientras van llegando nuestros compañeros, me gustaría que me digan cómo estamos llegando a clase hoy. Cuéntenme si están llegando entusiasmados, si están llegando por ahí un poquito cansados, cómo llegamos a clase mientras se conectan nuestros compañeros para iniciar todos juntos, ¿ok? Muy bien. Steven está activo al 100%. Me encanta esa actitud. Muy bien, Steven. El 100% activo y atento a nuestra clase, a la segunda clase de pues, nuestro curso reclutamiento y selección. Yo también llego bastante animada. De hecho, justo cené temprano, así que estoy con bastante energía para la clase. ¿Qué más nos comparten nuestros compañeros? Por acá veo a nuestro compañero Jean, que nos dice que está llegando del trabajo, pero con toda la actitud para aprender. Excelente. De hecho es eso, ¿no? Justamente puede ser un poco cansado, a veces tenemos el trabajo, venimos, conectarnos, nos puede dar un poquito de flojera, pero ese compromiso y ese entusiasmo es el que tiene que quedarse. Excelente. Muchísimas gracias por compartir sobre todo cómo están llegando a clase y pues ya recordando un poquito de la clase pasada, nosotros vimos todo el tema de introducción de lo que es reclutamiento y selección. Vimos procesos como atracción del talento, reclutamiento y selección, ¿ok? Atracción del talento mencionábamos que era pues este momento donde entendíamos que la empresa construía una reputación para que justamente tenga una marca empleadora sólida para que candidatos externos puedan sentirse atraídos o con la motivación suficiente para trabajar en esta empresa, ¿ok? Muchas empresas utilizaban métodos bastante innovadores y disruptivos, sobre todo para consolidar, para promover su marca empleadora. Y mencionábamos que existía una diferencia, en cambio, con el proceso de reclutamiento. Si bien el proceso de atracción del talento tiene que ver con esta percepción, con esta construcción de la marca empleadora, pues es un proceso que es más pasivo y es más a largo plazo, no es específico. En cambio, cuando estamos en un proceso de reclutamiento, estamos respondiendo a un requerimiento que llega al área de recursos humanos, un requerimiento que nos dice necesito a este puesto que tenga que tener una persona pues que lo complete, que lo cubra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el proceso de reclutamiento es específico, es a corto plazo y es más reactivo, ¿ok? Vimos por ahí también de manera mucho más abierta, de manera más general, sobre las distintas estrategias que existían. Por ejemplo, existían portales como canales para difundir pues nuestros distintos procesos de reclutamiento, las redes sociales que a partir de hace unos días, 15 años se han vuelto pues una herramienta esencial en el mundo de reclutamiento y selección. También vimos que existen pues algunos convenios o ferias laborales que pueden realizar las distintas empresas o en donde pueden participar las empresas también, ¿ok? Vimos que existían tipos de reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿ok? Y bueno, en paralelo vimos un poquito de lo que es el proceso de selección. Justamente encontramos que existían distintas técnicas al momento de seleccionar
pues a los distintos candidatos. Técnicas que vamos a aprender en las siguientes clases y que pues vamos a sobre todo utilizar al momento de fundamentar por qué razón recomendamos a un candidato sobre otro, ¿ok? Y todo este proceso nosotros deben recordar, decíamos que tiene que estar pues de manera transversal la empatía y el sentido humano, ¿ok? No nos olvidemos sobre todo de este aspecto, ¿no? Esta característica que nosotros debemos mantener en todo el proceso, ¿no? Sobre todo garantizar una experiencia para el candidato de, pues, una forma que sea gratificante y al mismo tiempo transparente y empática. Si un candidato no pasó una de las primeras etapas, pues también comentarlo, algún correo de agradecimiento, alguna llamada, etcétera. ¿Ok? Y bueno, justamente eso fue un poquito de la clase pasada, que fue una clase introductoria de lo que es pues el mundo de reclutamiento y selección, pero ya hoy tenemos que tener nuestro punto de partida sobre cómo tenemos que reclutar, cómo tenemos que seleccionar a los distintos perfiles, ¿ok? Y justamente ese acápite inicia con este conocimiento profundo que debemos tener tanto de la empresa o del negocio y del puesto que vamos a buscar. Como dice un dicho, ¿no? Si no sabes lo que buscas, nunca lo vas a encontrar. Y lo mismo pasa en el mundo de reclutamiento y selección. Si no sabemos de qué trata el puesto que nos han encomendado, no hay manera de que encontremos a una persona que lo, pues, cubra de manera exitosa. ¿Ok? Y bueno, como yo siempre digo, cuando estamos en una empresa tenemos que entender de qué trata la empresa, ¿no? De cuál es su estrategia de negocio, cuál es su objetivo principal. Con eso podemos saber hacia dónde va y también cuál es el tipo de candidato, persona, empleado, ¿no? Que tiene que ingresar en esta empresa. Por eso, el día de hoy, nuestra clase, nuestro segundo tema es planeamiento estratégico y análisis de puesto. Hoy vamos a entender un poquito sobre cómo esta planificación de la empresa impacta en el diseño y en el análisis de los puestos. Cómo entender el negocio nos va a brindar beneficios, como tener una perspectiva más profunda sobre el tipo de persona o el tipo de puesto, el tipo de profesional que necesita la empresa. ¿Ok? Vamos a aprender algunas herramientas para hacer un buen análisis de puesto. Cuando me refiero a análisis de puesto, pues a este conocimiento o esta reflexión que debemos tener al momento de iniciar un proceso y sobre todo pues al momento de buscar a los distintos candidatos. ¿Ok? Entonces hoy conectamos un poquito este plan estratégico que tienen las empresas con los distintos roles que se van desarrollando en esta. ¿Ok? Entonces, como siempre, me gusta comentar y subrayar en las distintas clases que brindo, pues nos manejamos de bibliografía, de información que viene pues de personas y de investigadores que saben de la materia, que tienen experiencia y que nos brindan unas definiciones, sobre todo como brújula, para poder navegar en este tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fue acá justo el autor que hemos revisado es Chiavenato. Y si vamos un poquito a lo que nos dice en relación a qué es, ¿no? ¿Cuál es la definición de planeamiento estratégico? Vamos a encontrar que es un proceso, ¿ok? Es un proceso donde tenemos objetivos de la empresa, tanto a largo plazo como a un corto plazo, y pues existen distintas estrategias que están en paralelo desarrollándose para que esos objetivos
se cumplan. Entonces, toda empresa tiene una meta y tiene distintas formas de alcanzar esa meta. Eso es un planeamiento estratégico en una empresa. Es una guía, es un mapa. Este año estamos, digamos, como ejemplo, en una empresa retail, una empresa que vende bastante productos de consumo masivo, ¿ok? Y esta empresa en este año ha definido que su planeamiento estratégico va a ser el logro de apertura de 180 tiendas, más de las que tiene. Un objetivo muy ambicioso, 180 tiendas a nivel nacional, es ambicioso, pero esa es la meta que se han planteado los jefes, los líderes, pues, de esta empresa retail. Y su planeamiento estratégico va a estar en función a esa meta, a ese objetivo que se han propuesto. Y van a tener distintas acciones para llegar a esa meta, ¿ok? Eso es un poquito planeamiento estratégico. ¿Y por qué lo estamos revisando para los que están llegando? Bienvenidos, porque justamente tenemos que entender hacia dónde va la empresa para saber qué tipo de profesional, qué tipo de persona necesita esta empresa en los distintos puestos que nos encomienden reclutar o seleccionar, ¿ok? Por ahí creo que hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, bienvenido. Y bueno, justo lo que les mencionaba, un poquito de planeamiento estratégico, también esto se relaciona con el análisis de puesto. Como mencionaba, cuando estamos iniciando una búsqueda, tenemos que entender de qué trata este proceso, qué características tiene este puesto, cómo nosotros podemos entender bien cuáles son esas cualidades, esos requisitos que tiene que tener la persona para que ocupe de manera exitosa el puesto. Es un momento de reflexión, de conocimiento, de entendimiento sobre el rol, sobre las responsabilidades que tiene el puesto y que se relaciona con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito sobre las definiciones de la clase de hoy, de estos dos conceptos que vamos a aprender, que vamos a entender un poquito en el momento que es pues nuestro punto de partida para reclutar y seleccionar de manera exitosa. Muy bien, entonces ya un poquito relacionándolo con nuestra área de recursos humanos, en específico con reclutamiento y selección, nosotros podemos encontrar que una empresa que tiene, pues, sobre todo su visión, su misión, sus objetivos bien planteados, nos van a también mencionar, también se va a deslindar aquella necesidad de talento que pueda tener. Y con ese conocimiento de esa necesidad, nosotros podemos hacer un proceso de reclutamiento efectivo. Ejemplo, esta empresa tiene la misión, ¿no?, de este año de aperturar más canales de venta de manera digital, de manera online, o también conocido como e-commerce o comercio electrónico. Sus objetivos estratégicos van a estar alineados a esta visión, a esta necesidad que están planteando, ¿no?, o a esta expectativa, a esta meta, y la necesidad del talento también se va a alinear a este objetivo. Si quieren aperturar más canales de venta de e-commerce, pues van a tratar sobre todo de tener perfiles o puestos que tengan experiencia y sobre todo conocimiento en este tipo de necesidad, en este tipo de expectativa. ¿Ok? Muy bien. Por acá nos dice Gilka, buenas noches, ¿cómo estás? Nos comenta acerca de la contratación de una persona con TDAH, claro, el trastorno por déficit de atención, ¿no? Que por ahí, pues, en algunas ocasiones hay distintos
sobre todo cuando estamos tratando con personas con TDAH, tienen distintas maneras de expresarlo y también de cómo pues lo van desarrollando de manera cotidiana en el día a día, ¿no? Pero una característica transversal es justamente esta capacidad de atención que pueden brindar en los distintos momentos de su trabajo. Entonces, allí va a depender mucho del tipo de responsabilidad o el tipo de puesto que esta persona va a ocupar, ¿no? Si es una posición que realmente necesita demasiada atención, demasiada concentración, una posición de un oficinista que realmente tienes que estar ahí todo el tiempo, pues tienes que validar si esta persona con su comportamiento, con todas sus características, lo va a poder empalmar, ¿no? Va a depender mucho del tipo de puesto y del tipo de empresa, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito sobre cómo nosotros hemos planeado estratégicamente y cómo lo vinculamos, pues es crucial entender que la necesidad del talento se relaciona con nuestro proceso de reclutamiento efectivo, ¿ok? La planeación estratégica en reclutamiento, sobre todo, nos ayuda a entender, a asegurarnos que estamos contratando para hoy, pero también para el futuro en función a esa visión y a esa misión que la empresa está proponiendo, ¿ok? Por ejemplo, por aquí les he traído un poquito sobre cómo este conocimiento de hacia dónde va tu empresa, de cuál es su plan de expansión, de crecimiento, su plan a futuro, pues nos ayuda a encontrar a ese talento ideal. Conectamos con la estrategia organizacional y sobre todo con los objetivos del negocio, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, a una empresa que está buscando digitalizar sus procesos, ¿no? Está en medio de una transformación digital, pues vamos a darnos cuenta que esta empresa necesita roles tecnológicos clave como analistas de datos o especialistas en automatización. Si también nosotros estamos en una empresa que tiene una proyección a mediano y largo plazo, con esta información podemos saber qué vacantes futuras van a aperturarse o nos van a pedir, ¿no? Incluso alguna vez estuve en una empresa que tenía una muy buena práctica. Ellos tenían, antes de que acabe el año, ¿no? En diciembre, más o menos quincena, había una reunión central de toda gerencia con todos los distintos gerentes, incluso jefaturas, ¿no? Con los distintos jefes, y hacían un planeamiento estratégico para el siguiente año, para lo que venía. Y allí justamente incluso preveían qué vacantes o qué necesidades iban a tener en cada una de las distintas áreas. Y ya en el inicio del año siguiente, al área de recursos humanos, en específico reclutamiento y selección, nos compartían en los distintos meses cuáles sean esas vacantes que posiblemente se iban a necesitar. Entonces, por ejemplo, ya en enero nosotros sabíamos que quizá en agosto íbamos a tener una búsqueda un poquito más compleja, así que ya desde antes nos veníamos organizando para encontrar pues talento y sobre todo reclutar a más personas alineadas a esta búsqueda que sabíamos que iba a ser pues un poquito más densa, ¿ok? Entonces este planeamiento estratégico te ayuda a prever ese tipo de necesidad, a que tú desde el área de recursos humanos, desde reclutamiento y selección, puedas prepararte y afrontar de manera exitosa este tipo de búsqueda. ¿Por qué? Porque siempre van a existir pues búsquedas que son un poco más sencillas, un poco más rápidas y búsquedas que son más especializadas, más complejas o que tienen más volumen de candidatos que tienen que filtrar, seleccionar y al mismo tiempo que gestionar, ¿no? Por ejemplo, un proceso masivo tiene también su complejidad porque no es una persona que tú vas a reclutar y seleccionar. Puede ser de 10, 20, 40, 100, ¿no? 150 personas. Imagínate, si tienes que reclutar
o contratar, mejor dicho, a 150 personas, ¿cuántas personas tienen que estar pues en todo tu proceso de selección, en tu proceso de reclutamiento? Entonces, esa gestión también hace que el proceso sea un poquito más denso, ¿ok? Por acá creo que teníamos alguna duda, consulta. Exacto, exacto, Vilca. Por eso te decía, ¿no? Justamente depende del tipo de puesto y de empresa que vaya a ocupar esta persona, ¿no? Si es una persona que lo maneja muy bien, de hecho, que tiene una cotidianidad y aporta mucho más, ¿no? Pues en el puesto que tú estás buscando puede ser bastante relevante, incluso el candidato que pueda desempeñarse mejor, ¿ok? Yo creo que es una condición que no debe limitar, sino más bien debe ser una condición valorada en función a aquellas fortalezas que va aportando. Buenísimo, Gilka. Qué bueno que coincidimos por ese lado. Y bueno, ya por el lado de brechas de talento, volviendo a nuestro caso, tenemos justamente que cuando nosotros comparamos la necesidad de la empresa, ¿no? Aquello que se ha planteado con lo que realmente tenemos, con el talento que ya está contratado, podemos encontrar brechas, podemos encontrar aquellas oportunidades de mejora que también desde el área de recursos humanos podemos potenciar, ¿ok? Y bueno, también se vincula con nuestra priorización de recursos. Entender cuáles roles son los estratégicos, cómo también nosotros nos aseguramos de tener una gran base o justamente un gran pool de talento, ¿no? Una piscina de talento, de opciones, de personas que van a postular o que van a estar interesados sobre todo en roles críticos que estamos manejando. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta en relación al planeamiento estratégico y cómo se vincula con nuestro proceso de gestión del talento, gestión de reclutamiento y selección. ¿Todo bien? Ok. Muy bien, entonces si no hay dudas, solo ya para cerrar un poquito el tema de nuestro planeamiento estratégico, no se olviden que planear, que conocer hacia dónde va la empresa, pues nos permite sobre todo priorizar recursos, discúlpenme, asegurando que cada nuevo integrante del equipo tenga un impacto directo en el logro de los objetivos empresariales, ¿ok? Les he traído algunos casos de éxito en relación al planeamiento y también análisis de puesto. Aquí en nuestro país, algunas empresas lo utilizan bastante. Tenemos el caso de Interbank, que es un banco bastante conocido por pues, el nivel de impacto que tiene a nivel nacional. Ha sido reconocido sobre todo por su tema de transformación digital. Ellos en un momento dado, mientras iban creciendo, se dieron cuenta que tenían que hacer pues un análisis de los distintos puestos en relación sobre todo a la atención al cliente. Y lo adaptaron sobre todo, ¿no? Se dieron cuenta que este puesto tenía que cambiar, tenía que tener más competencias, sobre todo enfocadas a habilidades tecnológicas, al uso de plataforma digital e incluso la atención virtual. Entonces, luego de esta reflexión y este conocimiento, pues empezaron a plantear este tipo de perfil y hoy en día eso es lo que buscan pues a las personas que están en esta primera línea que es la atención al cliente. ¿Qué más hicieron? Hicieron un cambio en relación al tipo de puesto que iba a gestionar la experiencia digital, ¿no? Crearon nuevos puestos porque su misma necesidad, el mismo contexto
también había evolucionado. Entonces, eso conlleva a que existan puestos que manejen este tipo de responsabilidad. Ejemplo, un especialista en experiencia digital. Ese puesto seguramente hace unos 20 años no existía y hoy en día es un puesto bastante relevante para la estrategia de este banco. Un gerente de innovación tecnológica, un puesto que también hace unos 15, 20 años tampoco tenía sentido, ¿no? No era necesario en ese momento, en ese contexto, este tipo de puesto, pero hoy en día es una necesidad pues casi inherente y obligatoria en las distintas empresas que quieren despegar y sobre todo están en un cambio o en una transformación digital, ¿ok? Eso es un poquito de estos puestos que han sido pues producto de este análisis y de esta reflexión de justamente cómo vinculan la necesidad del talento con las metas y los objetivos empresariales. Tenemos también a la empresa Alcor, que ha encontrado y a partir de los distintas evaluaciones que ha realizado, se dieron cuenta que tenían que tener nuevas competencias. Analizaron los puestos en distintas áreas para asegurarse de tener, pues, sobre todo los mejores profesionales y se dieron cuenta que tenían que tener puestos incluso enfocados mucho en la sostenibilidad. Roles como gerente del área sostenible, sobre todo para mejorar sus prácticas, para tener algunos certificados, para al mismo tiempo ser una empresa que cuida y que está comprometida con el impacto social, con el cuidado responsable de los recursos, etcétera, etcétera. Y bueno, la última empresa, que es justamente Gloria, sobre todo tuvo y se planteó en un momento dado sobre su adaptación o su integración a otro tipo de mercados externos del país, extranjeros, y se dieron cuenta que tenían que para llegar a esta meta, pues tener talento especializado con este tipo de conocimiento, ¿no? Cualquier meta que te plantees, si se han dado cuenta en las distintas empresas, siempre van a tener un vínculo y una traducción en una necesidad de talento. Talento especializado, talento con conocimiento, talento con experiencia. En el caso de esta empresa, pues necesidad en conocimiento, experiencia en comercio internacional. Con este tipo de talento pueden ellos alcanzar la meta y los objetivos organizacionales. ¿Ok? Ese es un poquito el caso de éxito de estas 3 empresas y como les digo, sobre todo para que entendamos en este bloque de la clase cómo la operativa, la misión, la visión y el planteamiento de objetivos empresariales determinan necesidades de talento. Entonces, cuando estemos en cualquier empresa que estemos, grande, pequeña, mediana, siempre entendamos qué tipo de negocio es y hacia dónde va, ¿ok? Eso va a determinar nuestro éxito y cómo vinculamos también la necesidad del talento con este tipo de estrategia que tenga, ¿ok? Muy bien, y bueno, ya viniendo más al lado nuestro de reclutamiento y selección, cuando iniciamos un proceso, van a venir las distintas áreas, ya sea una por una o de manera paralela gestionando varios procesos, van a venir con una necesidad. Probado porque siempre tienes que tener un presupuesto y siempre que ustedes gestionen un proceso, asegúrense que exista el visto bueno, las conformidades de todas las jefaturas, ¿ok? Para que luego no tengan algún problema, ¿ok? Una vez que tienen todas las conformidades, tienen el presupuesto, viene este jefe, les comenta que puede iniciar pues una búsqueda para un puesto determinado. Y es ahí cuando nosotros tenemos que hacer una reflexión, un análisis sobre el puesto.
este tipo de análisis nos trae distintos beneficios. Beneficios en el sentido de que vamos a tener un conocimiento profundo de lo que vamos a buscar, vamos a tener las herramientas necesarias para saber qué evaluar en los candidatos. Imagínense, van a buscar a un candidato y no han estudiado, no han aprendido de qué trata el puesto, cuáles son sus principales responsabilidades o cuáles son sus principales impactos, cómo entrevistan a este candidato, ¿no? Cómo le hacen esas preguntas que van a ser determinantes para que pueda pasar a una siguiente etapa. Entonces, recuerden siempre, antes de lanzarse a la piscina, siempre entender de qué va el puesto, cuál es su magnitud, su impacto, su justamente responsabilidad. Nos va a dar pues ese sentido, el beneficio de este conocimiento, de esta claridad de los roles y responsabilidades, va a mejorar nuestro proceso de reclutamiento y selección. De hecho, vamos a ser más efectivos porque va a ser más sencillo para nosotros saber qué candidato pues está teniendo ese conocimiento, esa experiencia, esas competencias que se necesitan y cuáles no. Va a ser mucho más fácil para nosotros hacer este tipo de filtro, ¿ok? Y también esto se relaciona con tener pues buenas contrataciones que al mismo tiempo se puedan sentir más productivas y satisfechas, ¿ok? Muy bien. Y sobre todo, para que sepan, este conocimiento y este análisis de puesto no solamente se hace en el área o en la subárea de reclutamiento y selección, también muchas veces el área de capacitación utiliza esta herramienta de analizar el puesto, sobre todo para identificar cuál es la brecha que tienen los distintos empleados al momento de, pues, ejercer sus funciones, ¿no? Comparando con el puesto ideal, con las responsabilidades que se han establecido, ¿no? Ejemplo, tenemos a un asistente, ¿ok? Un asistente de finanzas que ya lleva varios años en la empresa, hace sus responsabilidades, el cuadro de caja chica, el tema por ahí de algún indicador financiero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Viene gerencia y nos dice, ¿sabes qué? Vamos a tener un nuevo software, un nuevo programa para el área de finanzas y queremos validar si nuestro asistente actual va a poder pues manejar este tipo de herramienta. Nosotros estudiamos el puesto que nos han brindado en esta versión, asistente de finanzas, tiene que tener el conocimiento profundo del manejo de esta herramienta, comparamos un poquito con lo que tenemos y nos damos cuenta que existe pues una brecha, una oportunidad de mejora. Y es ahí cuando viene el área de capacitación y establece un plan de desarrollo para este empleado para que pueda pues sobre todo adquirir esa competencia. ¿Ok? Por eso también el análisis de puesto puede ser utilizado en ese contexto. Muy bien, eso es un poquito de nuestro beneficio del análisis de puesto. Y ahora me gustaría que ustedes conozcan una herramienta que utilizan muchas empresas en sus distintos procesos, normativas que van estableciendo. De hecho, existe pues un apartado, un documento que se llama MOF o también este manual de funciones, ¿ok? Y en ese manual de funciones o MOF van a encontrar el apartado o los apartados de los descriptivos de puesto. Esto es un poquito lo que van a encontrar. Son formatos que van a cambiar en las distintas empresas según cómo ellos van tipificando sus procesos, etcétera. Pues por aquí que les traigo estos ejemplos, por ahí que lo encuentren de una manera sin tablas, de una manera mucho más descriptiva, ¿ok? Pero este descriptivo de puesto, ¿qué es? Pues es este documento donde está toda la información más relevante de los distintos puestos que tiene una empresa, ¿ok? Si su empresa no tiene este tipo de documento, propónganlo, sobre todo para que puedan tener esta información
de manera estandarizada y de una manera que pueda permitir un conocimiento, un análisis de puesto mucho más rápido y eficaz. ¿Ok? Por acá les he traído estos componentes del análisis de puesto. Estos componentes son los componentes más tradicionales o los que usualmente están pues al momento de manejar, de hacer un descriptivo de puesto. Inicialmente, título del puesto, tal cual se está tipificando en la empresa. Hay empresas que pueden tener las mismas responsabilidades, ¿no? En un puesto, pero con un nombre distinto. Por ejemplo, por ahí que tienes en esta empresa en recursos humanos al puesto de asistente de recursos humanos. En otra empresa muy similar, en el mismo rubro, más bien tengan el nombre asistente de gestión humana, ¿no? Va a depender mucho de la empresa y del enfoque, por eso es importante que sepan, ¿no? Que iniciando en un descriptivo de puesto, tiene que estar ese título tal cual se tipifica y tal cual está puesto en la normativa y en los procesos de la empresa que gestionamos. Esto se acompaña con una descripción breve, sistemática, y también otro apartado bastante relevante es el propósito del puesto, ¿ok? En esto del propósito del puesto va a estar el resumen del objetivo principal del puesto. Cuando hablamos también de descriptivo de puesto, tiene que estar de manera obligatoria, es indispensable, las responsabilidades más importantes, aquellas tareas específicas que sí o sí tiene este puesto. Y también aquellas competencias, conocimientos, habilidades técnicas, habilidades blandas que tiene que tener la persona para que pueda desarrollarse de manera exitosa en el puesto. Y también encontramos las condiciones de trabajo, como el ambiente, por ahí también el horario, aquel riesgo que puede enfrentar, si tiene que también hacer viajes, si tiene alguna modalidad especial, etcétera, etcétera. Esto es un poquito de los componentes más transversales que tienen todos los puestos hoy en día en las distintas empresas. Igual, siempre puede variar o tener otra perspectiva, pues dependiendo de la empresa, pero sí o sí, esto es lo más recomendable que tienen que tener. Hay un apartado que no está aquí, pero que de hecho está o podría estar en condiciones del trabajo, que siempre determina nuestros procesos de reclutamiento y selección. De hecho, es uno de los filtros más importantes e incluso uno de los filtros iniciales que nosotros manejamos al momento del proceso de reclutamiento y selección de un puesto determinado. Pueden sospechar, por ahí alguien sospecha, ¿cuál es esa condición que sí o sí tenemos que validar al momento de hacer nuestro proceso de búsqueda o proceso de reclutamiento? ¿Qué es lo que tenemos que conocer sí o sí de los candidatos al momento de estar, pues, reclutando, seleccionando? Aparte de todo esto y que está relacionado con condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que ustedes siempre preguntan? ¿Antecedentes? Sí, puede ser. Pero ¿qué es aquello que nosotros siempre preguntamos a la empresa? La empresa también nos pregunta, es de hecho un motivo para cambiarnos de empresa. Exacto, muy bien, exacto, Marco, exacto, por ahí Yulisa. La remuneración, la expectativa salarial, ¿ok? Siempre cuando estamos nosotros, la pretensión salarial, exacto, cuando nosotros estamos manejando un proceso de selección, un proceso de reclutamiento, es importante que tengamos con certeza este conocimiento de cuál es el rango salarial para el puesto, cuál es el presupuesto que nos han brindado, ¿ok? Muchas veces en este descriptivo de puesto va a venir una cápite, a ver, déjenme ver, de acá, por aquí,
en alguna de estas tablas, en alguna de estas descripciones, enunciados, va a venir justamente la pregunta, ¿no? Presupuesto o rango salarial. Y allí viene un rango, el mínimo y el máximo. Casi todas las empresas siempre tienen o se manejan por un rango. Puede ser, pues, ¿no? Si estamos hablando de una posición de asistente de 2.000 a 4.000 soles, ¿ok? Y eso que estoy exagerando porque se ha reducido bastante el tema de los salarios este año en el país, ¿no? Ya, pero en el mejor de los casos, ¿no? Iniciando un asistente con 2.000 y con máximo 4.000, ¿ok? Entonces, tú que estás realizando, gestionando la búsqueda, te das cuenta, ¿no? Que tienes candidatos muy buenos que están en 2.500, en 3.000, candidatos por ahí que incluso son excelentes, pero ya están superando tu presupuesto. Entonces, a ese tipo de candidatos, pues, les puedes explicar que están sobre el presupuesto, les puedes mencionar cuál es el presupuesto, incluso algunas veces se menciona, y si desean participar aún así. Muchas veces ellos te van a comentar que por el momento no están interesados, pues ya tienen un sueldo parecido, ¿no? Los candidatos que sí cumplen con tu presupuesto pueden continuar en tu proceso de búsqueda, en tu proceso de selección. Porque es importante validar esto y es un filtro, porque si nosotros no validamos este presupuesto, no validamos las expectativas de nuestros candidatos, cuando estemos ya en las etapas más avanzadas del proceso e incluso cuando tengamos que hacer esta propuesta, esta oferta laboral, podemos tener candidatos que no estén de acuerdo con las condiciones que hemos pactado y pues todo el proceso, todo lo que hemos ido gestionando se pierda, toda la inversión de tiempo, tanto del candidato como de nosotros, no llegue a ningún lado. Entonces siempre conozcamos este presupuesto, sepamos cómo gestionarlo, si por ahí es un descriptivo de puesto que hemos visto que no se ha actualizado en mucho tiempo, también pidamos una actualización, ¿no? De hecho, yo recomiendo que siempre que van a iniciar una búsqueda, actualicen, pregunten, entrevisten incluso a este jefe, a esta persona que está pidiendo la búsqueda, que está pidiendo esta nueva posición para su equipo, ¿ok? Porque siempre las condiciones de un puesto determinado van a cambiar. Puede ser que tú ya buscaste hace 3 meses a un asistente de finanzas y ahora 3 meses después te están pidiendo que de nuevo busques a otro asistente más, ¿no? Pues ahí tú dices, no, pero si ya busqué hace 3 meses, ya tengo conocimiento, ¿para qué voy a hacer esta reunión de levantamiento de perfil? Que así se denomina, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esta reunión de levantamiento de perfil? Yo ya conozco el perfil, pero no en 3 meses la situación en esa área, en ese equipo, puede haber cambiado, puede haber ingresado algún nuevo tipo de herramienta que ahora es indispensable que este asistente lo maneje. Entonces, siempre tengan este tipo de levantamiento de perfil, este tipo de encuentro, donde pregunten, donde se aseguren de tener un conocimiento profundo y al mismo tiempo, pues, que pueda servirles para el o la gestión del proceso. ¿Ok? Muy bien. Ay, déjenme, chicos, que conecto, que está, no me di cuenta que estaba con la batería bajita. Voy a conectar medio minuto, que está aquí nada más. Voy a conectar la laptop para que no se apague, ¿ok? Medio minutito, chicos, por favor. Muy bien, ya estoy otra vez. Buenísimo. Entonces, eso es un poquito de esta herramienta que sí o sí yo les recomiendo que tengan. Siempre analicen bien el puesto que están a punto de buscar. Tengan en cuenta el tema del presupuesto siempre desde el inicio para que su proceso no se caiga, como se dice de manera coloquial,
en el mundo de reclutamiento para que su proceso luego, por no haber verificado bien, hayan descartado otros candidatos y hayan priorizado un candidato que no estaba dentro del rango salarial. ¿Ok? Buenísimo. Y bueno, ¿cómo hacemos este análisis de puesto o esta sesión de conocimiento de un puesto que vamos a buscar, que vamos a gestionar? Existen distintas maneras. Está desde la entrevista con los distintos empleados, ¿ok? Sobre todo con aquellos empleados que tienen relación con el puesto o incluso con este jefe del puesto, ¿no? Por ahí esta persona que viene y nos dice, necesito una persona más a mi equipo y tú dices, muy bien, entonces tengamos una entrevista, una reunión de levantamiento de perfil. Así se denomina, levantamiento de perfil, ¿ok? O levantamiento de puesto o actualización del descriptivo del puesto. Allí se hacen preguntas sobre las tareas, las responsabilidades, la magnitud, el alcance, las condiciones de trabajo, beneficios, etcétera, etcétera. Esta es una entrevista que yo siempre recomiendo, pues tengan a la mano el descriptivo, el último descriptivo de puesto que se tiene o que se ha pues actualizado, ¿no? En este momento, ustedes también pueden ser pues quienes actualicen el descriptivo de puesto hasta una siguiente revisión. ¿Qué más? Si por ahí inclusive te quedan dudas o quizá esta reunión no se pudo gestar, no se pudo realizar por distintos motivos, ¿no? Pueden ustedes también acercarse a ver, a tener un momento de observación sobre cómo se realiza el trabajo en el día a día de este puesto. Ejemplo, ya existe un asistente de finanzas y no has podido reunirte con este jefe que ha pedido otro asistente de finanzas. Pero lo que sí puedes hacer es acercarte a la actual persona que está en este puesto para ver qué responsabilidades, qué tareas hace en su día a día e incluso puede preguntarle, ¿no? Hacer un tipo de shadow o sombra de este trabajador. ¿Qué más? Cuestionarios. Si por ahí no se puede, también puedes establecer alguna plantilla, algún cuestionario que recolecte información relevante sobre las funciones y las habilidades que se requieren para el puesto. ¿Ok? Esto es un poquito de estas herramientas que nosotros podemos utilizar al momento de esta actualización y este conocimiento que, como les digo, nos va a brindar mayor probabilidad de éxito al momento de gestionar nuestro proceso de reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Y justamente por acá les he traído este caso práctico sobre cómo nosotros podemos entender que este análisis de puesto al mismo tiempo se vincula con el plan estratégico o con los objetivos que puede tener una empresa. Tenemos aquí a una empresa retail, ¿ok? Que está planeando sobre todo que sus ventas, su canal de ventas en Internet, tenga una mejora, ¿no? Y sobre todo sea un canal que brinde por lo menos un 40%, ¿no? De ventas en el próximo año, ¿ok? Desean que su canal de ventas por lo menos tenga un 40%, sea una gestión de 40% de ventas. Nuestro desafío, pues se acercan a nosotros y nos dicen, esta es la meta, queremos vender por lo menos 40% en Internet. Nos hemos dado cuenta que el canal físico está vendiendo poco, hemos hecho un análisis, hemos hecho un estudio y nos damos cuenta que ahora el negocio está sobre todo en la venta de electrónica, en el e-commerce. Justamente queremos por eso abrir nuestro canal de ventas por Internet. Tu jefe, gerente, asistente de recursos humanos, de reclutamiento y selección, analízame qué puestos, ¿no?, vamos a necesitar para cumplir esta meta. Dime cuáles son esos puestos y con eso ya pues también sabemos y calculamos el presupuesto y demás, ¿no? Entonces, este casito lo vamos a resolver todos juntos.
a partir de todo lo que hemos ido aprendiendo, a partir de este objetivo, esta meta que tiene esta empresa retail, cuéntenme solamente esta pregunta, ¿ok? Solamente, ¿qué puestos se van a necesitar? ¿Qué puestos podríamos necesitar para cumplir esta meta que se nos ha planteado para el próximo año? Por ahora, solo quiero saber qué puestos ustedes consideran, creen que son los principales que tienen que reclutarse, que tienen que existir para que esta meta pueda ser sostenida y se pueda realizar. ¿Ok? Entonces, por el chat, por ahí, quien se anima a compartir cuáles pueden ser esos puestos que se necesitan. ¿Ok? Tenemos 2 minutitos. Voy acá veo a Gilcar que ya nos está respondiendo. Muy bien, Gilcar. ¿Quién más se anima? 2 minutitos para proponer esos puestos, ¿no? ¿Cuáles más pueden ser? ¿Cuáles son aquellos que sí o sí tenemos que tener, al menos de manera inicial? Muy bien, ya veo por ahí a Steven. Muy bien. Gilcar, muy bien. Un minutito más, a ver si se anima alguno más. Ok. Muy bien, entonces vamos a leer las respuestas. Nadie más se anima, excelente, pero por ahí hemos tenido varios que nos han dado pues una respuesta justamente a qué tipo de puestos o qué tipo de perfil podemos necesitar en función a esta necesidad que les digo, ¿no? Puede presentarse en esta tienda, bueno, en esta empresa, ¿ok? Por acá vemos a Gilcar que nos dice a un gerente de comercio electrónico. Muy bien, empezando por el liderazgo, empezando por el tema de a qué persona va a ser quien va a dirigir este tipo de operaciones. A un especialista de marketing, también muy buena respuesta. Analistas de datos, equipo de logística y personal de TI. Steven nos dice se puede incluir a una persona que sepa de marketing, efectivamente. Gilkay también nos menciona desarrollo web y personal para atención al cliente. De hecho, es necesario justamente tener a la web, ¿no? Entonces, sí o sí, vamos a necesitar a personas que manejen todo el tema de el diseño y el desarrollo de este tipo de canal de e-commerce. Así que muy bien. Un gerente de marketing, un gerente sobre todo de marketing digital o comercio electrónico, sí o sí va a ser también necesario. Así que muy bien por ese lado. Muchísimas gracias por justamente su acotación y su participación. Por este lado también yo les he traído un poquito la propuesta que desarrollé. A ver, sí. También personal de atención al cliente y sobre todo personal, ¿no? Que esté en el lado de atender la logística también es importante en todo el tema del comercio electrónico, no se olviden. Les he traído aquí los distintos roles con sus distintos propósitos que van a estar en línea al propósito también de la empresa, las habilidades clave que tienen que tener, aquella aportación estratégica que brinda este tipo de puesto. También por acá vemos a nuestro desarrollador web, que nuestro compañero nos mencionaba que también es parte importante de todo el proceso de justamente abrir un e-commerce, ¿ok? ¿Qué más?
especialistas en atención al cliente, lo que también nos mencionaban por acá nuestros compañeros, personas, ¿no?, que tengan conocimiento, que tengan experiencia en esta gestión de las consultas y quejas, ¿ok? Fotógrafo de productos, crea imágenes en alta definición, en alta calidad para la tienda, las distintas imágenes que los mismos consumidores, los mismos usuarios, pues van a visualizar en la web, imágenes que brinden detalles, precisión de los distintos productos, ¿ok? Un poquito de estos son los roles, pues, estratégicos, por ahí también el tema de, pues, manejo, ¿no?, sobre todo del lado logístico, ¿no? Cómo aseguramos que los envíos, ¿no?, de las compras lleguen de manera efectiva, también es estratégico, ¿ok? Muy bien, buenísimo. Entonces, justo por aquí les he traído también algunos casos de empresas que están viviendo este tipo de análisis de puesto y también este tipo de casito que hemos visto, ¿ok? Este caso se ha inspirado en estas empresas que justamente son de retail o consumo, ¿ok? Aquí en nuestro país tenemos a Supermercados Peruanos, o también conocido como Plaza Vea, que tiene sobre todo un equipo robusto en e-commerce. Después de pandemia, este caso pues suscitó en muchas empresas que tenían que vender productos, ¿no? Bueno, después, o incluso podría decir en paralelo a cuando se suscitó la pandemia, ¿no? Porque cerraron las tiendas físicas y se inició este momento de cómo vendo a mi consumidor, ¿no?, a mi usuario, de una manera segura y al mismo tiempo que puedan ellos hacer transacciones monetarias, ¿no?, en mi página o crear una página así, ¿no? Entonces, en pandemia empieza a surgir este tipo de canal de ventas que hoy en día pues es muy utilizado en todo el mundo, en nuestro país, ¿no? Es un canal que ya incluso cuando nosotros estamos, ¿no?, en nuestro día a día, a veces decimos, oye, pero hay ofertas en el canal e-commerce de la tienda, ¿no? Mejor compro ahí y ya no compro en la tienda física. Entonces, este tipo de casitos pueden pasar y justamente el tipo de condición y el tipo de necesidad de las empresas van a cambiar también las necesidades de talento, ¿no? Seguramente en el año 2020 muchas empresas no tenían esta meta de abrir su canal digital o su tienda e-commerce, pero por el mismo contexto tuvieron que ajustarse y adaptarse a la situación para poder pues afrontarla, ¿ok? Por eso tenemos aquí a Plaza Vea o Supermercados Peruanos como un caso pues de éxito, un caso que utilizó este tipo de herramienta y sobre todo sigue utilizando. De hecho, tiene un equipo bastante grande en todo lo que es comercio electrónico. Tiene a roles bastante destacados como especialista en logística, diseño web, frontend, backend, full stack. El tema de la ciberseguridad también es bastante relevante para esta empresa. Falabella también se destaca sobre todo por el hecho de su potenciación en el tema de análisis de datos y también en el conocimiento en lo que es pues SEO, que es la optimización sobre todo de las páginas y de las búsquedas para los usuarios, ¿ok? ¿Y qué es lo que hicieron? Personalizan ofertas, optimizan campañas, analizan la información de sus usuarios y con eso sugieren compras específicas o compras dirigidas, ¿ok? Esto es un poquito de las casos de las empresas y me gustaría que ustedes vean antes de que pasemos al siguiente, un poquito al siguiente bloque, sobre qué cosa o cómo lo presentan a este descriptivo de puesto. Lo que les mencionaba, ¿no? Esta herramienta que no deben olvidar de analizar y de revisar, ¿ok? Lo pongo por acá. Vamos a compartir esta Esta es pestaña. la descripción de puestos de trabajo. DPT para los amigos. Hablando de amigos, DPT está triste porque no tiene demasiados.
Todo el mundo dice que no sirve para nada y por eso nadie la quiere. Pero DPT tiene una idea. Ir al Departamento de Recursos Humanos y crear la mejor herramienta para las empresas. Con una pizca de entorno buca, un poco de estabilidad y un poquito de agilidad, DPT quiere convertirse en aquello que las empresas necesitan. Oh, parece que algo no va bien. Ah, ahí está DPT. Ahora es toda una superheroína. Se ha convertido en una pieza fundamental para crear una base sólida y llevar a las empresas hasta lo más alto. Adiós, DPT. Muy bien, entonces hemos visto un poquito de cómo se vincula o cómo nos presentan al tema del descriptivo de puesto, para que no se olviden de esta herramienta fundamental que utilizamos en nuestro análisis y en nuestro conocimiento profundo de sobre cómo, pues, entender un proceso, entender un puesto, ¿ok? Antes de pasar un poquito a las conclusiones o a los desafíos que podemos tener, me gustaría validar si tenemos alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta en relación a este tema que es el inicio de toda la gestión del reclutamiento y selección. ¿Todo ok? Muy bien, entonces ya un poquito volviendo a cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son aquellas necesidades que podemos enfrentarnos cuando estamos en nuestro proceso de descriptivo de puesto, pues les muestro un poquito estos desafíos que pueden suscitarnos cuando estamos haciendo esta actualización y esta búsqueda de conocimiento de un puesto determinado, ¿ok? Tenemos, sobre todo, que a veces podemos ingresar a empresas que no tienen claridad o que no tienen un conocimiento de hacia dónde van, hacia cuál es su misión, cuál es su visión, ¿ok? Si estamos en una empresa así, eso puede afectar nuestro desempeño como reclutadores, puede también desafiarnos a nosotros sobre qué es lo que realmente está valorando, está buscando esta empresa. ¿Qué más? Podemos encontrar algunas veces que los distintos descriptivos de puesto están muy genéricos, no están actualizados e incluso en la actualización se nos brindan pues información muy escueta, información que no nos ayuda o que puede ser incluso que a veces podemos encontrar personas que no desean ayudarnos a que encontremos a una persona más para su equipo. Alguna vez recuerdo que estuve haciendo un levantamiento de perfil con un jefe de contabilidad y este jefe pues era muy cerrado, no quería tener la reunión de levantamiento de perfil, ponía muchos impedimentos, muchas trabas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya exploré un poquito más y me enteré que este jefe tenía muchos problemas para trabajar con otras personas con las que no conocía, con las que no había tenido una experiencia anterior, ¿no? De hecho, su equipo estaba muy consolidado, pero no estaban teniendo los resultados que necesitaban y habían tenido incluso varios errores y por eso la misma gerencia había decidido pues tener o traer a una persona extra para que compense un poquito todo el tema del trabajo que tenían, porque tenían mucho, pero este jefe no estaba de acuerdo, ¿no? Por eso es que él mismo ponía estas trabas, como hacía este impedimento, porque no quería de una manera sostenida tener a otra persona que no conocía, ¿no? De hecho, mucha de la gente que estaba en su área eran personas que él anteriormente en otras empresas había trabajado y las había también traído a esta empresa. Entonces, a veces se van a encontrar con este tipo de personas que pueden ser un poco bloqueantes, ¿ok? En el sentido de que no están ayudando mucho en el proceso. Incluso en todo el proceso de selección
puede ser que sean estos mismos jefes quienes retrasen todo el tema del avance, del filtro de los candidatos, porque recuerden que si bien nosotros en reclutamiento y selección seleccionamos, filtramos, hacemos todo el proceso de gestión, quien valida y quien también brinda, ¿no?, su conformidad, su visto bueno, es este jefe que está teniendo esta necesidad específica, ¿ok? Entonces, siempre por ahí, ante este tipo de desafíos, tratemos de ser bastante empáticos, bastante asertivos, seamos sistemáticos también. Yo siempre sugiero que cuando iniciemos un proceso, cualquier proceso de selección y reclutamiento, utilicemos alguna agenda, utilicemos alguna herramienta de organización para tener pues todo controlado y sobre todo que los distintos candidatos que nosotros estamos manejando de los distintos procesos puedan estar pues determinados en una manera más fácil para nosotros y también ubicados, porque no solamente gestionamos un proceso, podemos gestionar más de uno, ¿ok? Muy bien, entonces les voy a mostrar aquí una herramienta que a veces se utiliza en algunas empresas, que es Notion. No sé si ustedes la conocen. Es muy intuitiva. Por acá, vamos a ver si está por aquí. Ok, por acá encontramos esta plantilla, por ejemplo, y aquí ustedes pueden incluso subir los CVs, subir por acá también las distintas etapas, ¿no? O cuando ha ingresado este proceso de búsqueda. Por acá está el ejemplo del CV, por acá incluso algún URL donde está publicada la búsqueda y así sucesivamente pueden ir gestionando este proceso de selección, ¿ok? Por acá les brindo un poquito más la imagen de cómo se utiliza este tracking de las distintas etapas al momento de la organización, ¿ok? A ver, es sobre todo para nuestro seguimiento de candidatos, para que nuestro seguimiento sea más fácil, porque si tenemos varios procesos, es a veces un poco complicado gestionar una gran cantidad de, sobre todo, candidatos. Por ejemplo, acá ustedes ponen plantilla, seguimiento de candidatos en Notion y les sale un sinfín de plantillas que ustedes pueden utilizar con automatizaciones o por ahí si tienen otro tipo de empresa, ¿no? De ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo que por ahí exploren. Me parece que tiene una versión gratuita, así que también puede ayudarlos a ustedes en los distintos desafíos sobre lo que es el inicio de la búsqueda y sobre todo para la gestión de los procesos que ustedes vayan realizando. ¿Qué más? Otro desafío común que podemos nosotros tener cuando estamos gestionando un proceso de reclutamiento y selección es el tema de los sesgos. ¿Qué quiere decir? A veces nos vamos a encontrar con algunos jefes o también yo les digo clientes internos que nos piden candidatos o con una característica muy determinante. Ejemplo, universidad de estudios. Te pueden decir, ¿sabes qué? Inicia la búsqueda, pero sí o sí, solo me vas a presentar candidatos que vengan de esta universidad, de este instituto o de este colegio inclusive. Aquí algunas veces me he encontrado con algunos jefes que por ahí te piden ese tipo de validación, ¿no? Hasta el colegio. Ese tipo de sesgo te dificulta todo tu proceso de búsqueda, reclutamiento, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ser bastante empáticos, asertivos y explicar por qué no podemos limitarnos a esto. ¿Qué más? El sesgo también de que te dicen, ¿sabes qué? Solamente quiero candidatos hombres, no quiero mujeres. Eso también es un sesgo e incluso puede ser discriminación laboral. Y también el tema de la resistencia al cambio. Algunos equipos no desean que venga otra persona, como la anécdota que les contaba, ¿no? Entonces esa resistencia al cambio también tenemos que saber cómo manejarla, ¿ok?
Les he traído algunos recursos para que ustedes en su día a día, cuando tengan que hacer su análisis de puesto, ¿no? Tengan la base, porque es una base, igual ustedes lo van iterando, lo van mejorando, pero aquí tienen un poquito la base que les puede ayudar en este tipo de situación, ¿ok? Les he traído aquí esta plantilla, vamos a compartir para que la vean. Es una plantilla del análisis de puesto. Como les digo, el documento o el formato puede variar, puede ser en tablas, puede ser en tipo listado como lo estamos viendo, va a depender del tipo de empresa, ¿no? Pero lo que sí o sí es la información o el contenido que tiene, ¿no? Los distintos apartados, los distintos acápites, la descripción, los requisitos, condiciones, KPIs, etcétera, etcétera. ¿Qué más hemos traído por acá? Vamos, les muestro el tema de nuestra lista de preguntas al momento de un proceso de levantamiento de perfil. ¿Cuáles son aquellas preguntas que nosotros sí o sí deberíamos realizar a ese jefe o a ese cliente interno? Ejemplo, iniciando de cuál es el objetivo principal, cuál es la función principal del puesto que nos están encomendando buscar. ¿Cuáles son las tareas o actividades más importantes? Las herramientas que va a utilizar, qué tipo de herramientas, ¿ok? ¿Cuál es su alcance o su nivel de decisión, sobre todo, ¿no? Y con quiénes puede trabajar con mucha más frecuencia. ¿Qué más? ¿Qué conocimientos técnicos son imprescindibles para este rol, ¿no? Son obligatorios. ¿Cuál es el nivel que tienen que tener en este tipo de conocimiento? Un nivel intermedio, un nivel avanzado, basta con un nivel básico, que nos especifiquen para que nosotros podamos pues también con eso saber qué tipo de filtro, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, ¿no? Nos basta con una prueba simple, necesitamos una prueba más avanzada, necesitamos ya más adelante en el proceso de selección hacer alguna dinámica grupal, qué tipo de pruebas psicológicas y competencias vamos a validar. Entonces se dan cuenta, este momento es bastante de planificación, bastante de entendimiento y con eso vamos a poder tomar decisiones para todo el proceso de selección. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué tipo de experiencia previa consideras relevante para el trabajo? Por aquí también expectativas que tenga este jefe, qué desafíos actualmente tiene el rol. Por acá también cómo contribuye este puesto al logro de los objetivos de esta empresa, de este departamento. ¿Ok? Esa es un poquito de esta lista de preguntas que podemos nosotros realizar. Y acá también les he traído un ejemplo de análisis de un puesto bien estructurado. Es el ejemplo de un analista de marketing digital. Pertenece a qué departamento, a quién reporta, si tiene alguna persona bajo su responsabilidad, si supervisa a alguien, su propósito, siempre es importante saber ese propósito y esa función principal, cuáles son aquellas funciones más importantes. Incluso en alguna empresa yo estuve que a estas funciones, ¿qué es lo que hacían? Les ponían un porcentaje. Por ejemplo, planificar y gestionar campañas en Google Ads podría ser un 30%, ¿no? De lo que hace. Realizar análisis de tráfico web, un 20% de todo el trabajo que hace. Optimizar la visibilidad del sitio web, un 10%, ¿ok? Estoy poniendo ejemplo. Y por acá, ya lo que quedaba para que sume, un 100%, ¿ok? Algunas empresas pues ponderan para también saber cuál es la prioridad de estas funciones que se están deslindando. Por acá los requisitos también están bien comentados, la experiencia, el tema de los conocimientos técnicos, habilidades blandas que han sido estudiadas en función a lo que se requiere y a su nivel de puesto. Existen algunas veces
puestos o clientes que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tenga tal habilidad y te enumeran tantos requisitos, tantas habilidades que a veces no es coherente con el nivel del puesto. Imagínate, te piden muchos años de experiencia para un puesto de asistente, que por su mismo nombre, por su misma jerarquía, pues es una posición más junior, no es una posición que tenga tanto seniority. Entonces también tenemos que nosotros ser conscientes y al mismo tiempo hacer conscientes a estos jefes sobre lo que buscan, ¿no? No nos acostumbremos a que nos pidan unicornios. Cuando digo unicornios, pues a veces es puestos imposibles, que nos enumeran demasiados requisitos que no se van a encontrar en el mercado o que incluso no corresponden con el presupuesto que nos han brindado. ¿Ok? Por eso es importante también esta reunión de análisis de puesto con este jefe para dejar en claro los distintos términos y condiciones que pueden haber. Para acá las condiciones de trabajo y los indicadores de desempeño. Acá falta el tema del presupuesto, ¿no? Acá también agregaríamos el presupuesto para esta necesidad, para esta área, ¿ok? Bueno, para este puesto en esta área. Eso es un poquito de nuestro perfil que les he traído aquí, este perfil completo. Cada uno de los que nosotros podemos ir buscando y encontrando este ejemplo de análisis de puesto que ustedes lo pueden descargar. Y eso es un poquito de nuestra clase de hoy. Igual me gustaría recopilar un poquito lo que hemos visto. En la clase de hoy hemos revisado este punto inicial, sobre todo de lo que es el planeamiento estratégico, sobre cómo nosotros podemos utilizarlo para entender cuál es la necesidad de talento que podemos nosotros tener o gestionar como parte del área de reclutamiento y selección. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que sí o sí tenemos que tener de los puestos que nos encomienden? ¿Ok? No se olviden siempre tener conocimiento, aprender sobre todo del puesto y con eso poder fundamentar, de manera fundamentada tomar decisiones y recomendaciones. ¿Ok? Un poquito de conclusiones de la clase de hoy, pues el análisis de puesto es esencial para el éxito empresarial. Esto tiene que estar bastante alineado con los objetivos de la empresa. Conozcamos bien el negocio, conozcamos bien los objetivos para que nuestro análisis de puesto esté realizado de una manera correcta. Utilicemos herramientas prácticas para mejorar la precisión y utilidad de nuestro análisis. Además, no nos olvidemos que la alineación estratégica fortalece la capacidad de la empresa para que se pueda adaptar al cambio. Recuerden, un análisis de puesto bien realizado, pues no solo beneficia a la empresa, sino también a los trabajadores, ¿ok? Siempre proporcionemos claridad, siempre hagamos aquellas preguntas, ¿no? Si tenemos alguna duda del puesto, no tengamos miedo de preguntar, preguntemos. Mientras más sabemos, pues tenemos más chance de encontrar a ese perfil ideal, ¿ok? Muy bien, entonces no se olviden, la próxima clase vamos a tener ya en la clase, bueno, en este caso sería la clase del sábado, el tema de estrategias de reclutamiento. En la siguiente clase, netamente ya vamos a ver todo lo que es reclutamiento, tanto interno, tanto externo, tanto de perfiles administrativos, perfiles masivos, perfiles más C-level, que son nuestros perfiles de gerencia y directores. Vamos a entender un poquito cuáles son esos canales que sí o sí tenemos que utilizar, ¿ok? Entonces, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con el equipo de ITEC para que les pueda dar las indicaciones finales que siempre pues nos comentan y nos dicen y asesoran un poquito sobre nuestros cursos que vamos llevando.
¿Ok? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.